Álvaro Suso. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia. Antes de nada, dar las gracias a sí mismo, dado el día que hace esta tarde, el tiempo que hace esta tarde, a Carlos Sillán y a Santiago Segurola. Creo que ni Santiago ni Carlos necesitan presentación, cada uno en lo suyo. Carlos, como bien sabéis, yo pensaba que era el decano de los críticos taurinos, pero creo que está en segundo lugar. Como mínimo, que yo recuerde, Carlos lleva haciendo las críticas de las corridas de Bilbao lo menos 40 años, que yo recuerdo así, a grosso modo, por lo menos, seguramente más. Y además siempre las ha hecho en el mismo medio de comunicación, aparte de otros medios en los que pueda colaborar, que yo sepa, siempre ha sido una crítica, una pluma, una firma fija en Marca. Y bueno, poco tiene que decir para los aficionados que no algo nuevo que no sepamos de Carlos, ¿no? Y lo mismo se puede decir de Segurola. Segurola en su campo, también crítico futbolístico en este caso, también en estos momentos en el ABC, aunque Santi Marca, en ABC digo yo, aunque Santi ha estado en El País, ha estado en su día aquí en Bilbao en la Gaceta, incluso hizo crítica de teatro, es un experto en atletismo, hace ya unos cuantos años hizo una crítica del atletismo de la carrera de 100 metros lisos que dura 9 segundos escasos, yo ocupo medio periódico para contarlo. Es un experto en baloncesto y bueno, es el que más sabe del atleti. Entonces hoy la reunión de hoy, aunque ahora ya le paso el turno a Álvaro, que es el que la va a conducir, lo que se trata es de medir un poco los dos fenómenos de masas más importantes que ha habido, por lo menos en el último siglo y medio de existencia de los toros y del fútbol, y ver y analizar cómo han ido evolucionando ambos espectáculos y cómo se encuentra actualmente. Bueno, casi aparte de darles la bienvenida, agradecerles de nuevo su presencia en esta tribuna, le paso el micrófono a Álvaro para que conduzca el debate. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por invitarme un día más. Agradecer la presencia a dos periodistas que desde luego nos sirven a los que formamos parte de esta profesión claramente como maestros, tanto en el plano deportivo, Santi Segurola, como en el plano taurino, Carlos Sillán. Actualmente los dos en Marca y de los que hemos aprendido muchísimas cosas, porque Carlos Sillán, que hoy va a recibir además el premio por la mejor crónica de la pasada Semana Grande bilbaína, además tiene la gran habilidad, y es una de las cosas que yo siempre le he admirado, la gran habilidad de saber condensar su opinión sobre la corrida tanto en 2 columnas como en media columna, porque a veces las exigencias del periódico, y no es una cosa actual, desde hace 20 o 30 años es igual, le dejaban media columna o 2 o una página entera, y el saber condensar eso tanto en espacios cortos como en espacios largos, y que el lector sepamos lo que está pasando y lo que ha ocurrido en esa corrida, pues yo creo que es una virtud del periodista. Así que con un maestro como Carlos Sillán, pues es un placer poder empezar a charlar de periodismo y de toros. Carlos, lo primero, bienvenido. Felicitarte por ese premio, porque yo creo que es un poco también el reconocimiento a muchos años de escribir de toros y de escribir en Bilbao, sobre todo también. Bueno, gracias por todo. Gracias por estar aquí, gracias por ese premio, que ya pues habrá ocasión de volver a decirlo cuando se me haga entrega. Gracias por esta especie de mano a mano, quien es un maestro para mí como Santiago Segurola, aparte que es mi director, hay que decirlo, en Marca. Es un honor, una satisfacción, porque Santi no sabe una cosa, él no es muy taurino, además yo sé que no es muy taurino. Además me están escuchando, yo creo que me oyen perfectamente, ¿verdad? Vamos a bajar un poco. Vale. Eso es. Pero yo sí soy muy deportivo y muy futbolero, además.
muy del Madrid, querido Santi, pero también Atleti, porque la vinculación mía con Bilbao no es solamente taurina, ha sido también deportiva. Yo desde niño la admiración por el club vuestro, por lo que ha representado, los valores que ha representado, me ha tenido siempre muy pegado, y luego con los toros me he pegado más todavía a Bilbao. Por eso, Santi, para mí es un honor, una satisfacción estar contigo hoy aquí, porque desde El País y luego desde mi periódico, nuestro periódico Marca, siempre te he seguido, y ya hablaremos en esta especie de mano a mano cordial Toros Fútbol, en un periódico que históricamente tiene además una larguísima tradición taurina. Y le voy a decir que este año, 76, son los 75 años de Toros en Marca de manera ininterrumpida, porque cuando nació el periódico en el año 1938 como revista en San Sebastián, salía de toros esporádicamente, porque era un periódico, una revista que tenía además espectáculos, musical, de todo tipo, teatro y toros, aparte de deportes. Pero ya a partir del año 1941 se establece Marca con una sección fija que además se llamaba El Ruedo. De esa cabecera, de la sección de toros de Marca, El Ruedo, en el año 45, nace la revista El Ruedo, que es una tres grandes publicaciones históricas de toros, con La Lidia y con Sol y Sombra. Sin duda son las tres grandes revistas de toros que han existido. Así pues que de toros y de fútbol, pero como de toros me ha preguntado Álvaro, pues yo encantado de decir, la vinculación con Bilbao taurina es casi un vicio. Esto es una ciudad donde yo encontré, cuando vine por primera vez a Vistalegre en el año 1966, yo me vine siguiendo al que era mi torero. Yo estaba estudiando todavía periodismo, y me vine a ver aquel verano a Paco Camino, que toreó una tarde aquí, una corrida en corridas generales, una tarde corrida de Álvaro Domecq, con Manuel Benítez el Cordobés y con el Monaguillo. Una tarde además histórica, porque Paco Camino estuvo cumbre, Tres Orejas, no la voy a olvidar nunca, aquella tarde de Paco, y también la desgraciada muerte de un banderillero, Antonio Rizo, que murió aquí en Bilbao, que iba en la cuadrilla del Monaguillo. Bilbao son muchos años. Yo he de decir, Antonio, por otra parte, que mi nacimiento taurino periodístico es en el diario Nuevo Diario de Madrid. Yo pasé a Marca en el año 1984, cuando el periódico lo adquiere el que se llamó Grupo Recoletos, en principio era Punto Editorial, y mi gran amigo y excompañero en Nuevo Diario, Juan Pablo Villanueva, me ofreció la crítica del periódico, y yo dije que sí inmediatamente, claro, porque además había que salvar una sección taurina que llevaba muchos años en lo que entonces era la publicidad taurina, digamos publicidad un poco eufemísticamente, ustedes me entienden. Era una labor dura, difícil, porque de un periódico deportivo que tenía además una sección de toros muy devaluada, conseguir darle prestigio había que meter mucho la muleta para adelante, cruzarse mucho, irse al pitón contrario y jugársela. Y en eso he estado estos 33 años ya, esta es la temporada mía 33 en Marca, y pues he de decir que es como ya casi como, digo, pues qué viejo soy, 33 años en el periódico. Pero si quieres, Álvaro, un poquito más me preguntas lo que quieras. No, también saludar a Santi para empezar este diálogo, esta charla. Buenas noches, Santi. Hola. ¿Se oye? Sí, se oye perfectamente. Estamos hablando ya de cómo está la información taurina en este diario Marca, cómo empieza, cómo entra y en qué situación un director se lo encuentra ahora mismo, cuando para todos los taurinos ha sido en parte referente, ¿no? Porque nos teníamos ese pequeño orgullo de en el periódico más vendido, en el periódico más seguido, además seguido por afición, ¿no? Por algo, no solo por la información, sino por la afición que nos llena el deporte, el tener esa columnita, esa siempre presencia de lo taurino, ¿no? ¿Sigue teniendo peso, sigue teniendo importancia? Para empezar, Carlos, te agradezco que me hayas nombrado director esta noche. Me has subido por lo menos 5 o 6 peldaños. Soy adjunto al director, que no es lo mismo que director adjunto. El director adjunto manda mucho más que yo también. Pero digamos que es un puesto que se supone que cuenta con ciertas garantías de ser escuchado, ¿no? en la alta dirección del periódico. Estamos en un momento difícil para repensarnos no solamente qué tipo de información tenemos que dar en el periódico, incluida la de toros, que yo estoy absolutamente a favor de que se dé y que se dé mejor todavía. Luego hablaré de casos
que conozco, en los cuales la información deportiva y la taurina se han frecuentado y se han frecuentado bien. El problema es que no sabemos muy bien qué hacer, no solo con la información taurina, sino con la información deportiva. Las nuevas tecnologías nos están confundiendo, nos están equivocando, nos están haciendo repensar constantemente qué es lo que tenemos que hacer y en lugar de darnos luz, porque sabemos que este va a ser el mundo que nos corresponde, el mundo del futuro, estamos ahora también en un mundo de sombra, no sabemos lo que hacer. Esa es la sensación que tengo y es una sensación que está haciendo un daño terrible a todos los periódicos, a las empresas periodísticas en general. ¿Qué hacemos con las crónicas, por ejemplo? ¿Cómo enfocamos una crónica ahora mismo en un momento en el que un minuto después o durante la corrida la gente está tuiteando, la gente la está comentando, la gente la está viendo, la gente la está escuchando por la radio? Tiene 200 maneras de ver o de saber lo que está ocurriendo en un espectáculo taurino o en un espectáculo deportivo. ¿Qué hacemos nosotros que hacemos crónicas para añadir algo que sea interesante a los aficionados? Y este es un problema que también encontramos. Yo, por ejemplo, mis crónicas no aparecen en el periódico digital. Mucha gente me dice, ¿cómo es posible que tus crónicas no aparezcan si de alguna manera te han contratado, entre otras cosas, para ser cronista? Bueno, porque se supone que se tiene que mantener el periódico, la llama del periódico, del papel, y si hay alguna posibilidad de que tus crónicas tiren de algo que interesan a los lectores, pues a lo mejor es una manera de que todo eso funcione todavía. Pero es que ni tan siquiera estamos seguros de ellos, no estamos seguros de nada, absolutamente de nada, ni tan siquiera de cómo tienen que ser las crónicas. Es decir, ¿qué función tiene una crónica que aparece un día después de haberse celebrado una corrida de toros? Pues es muy difícil porque, o un partido, se ha visto el partido, se ha analizado el partido, en la radio, en la televisión, hay mesas de expertos en todas las cadenas, hay programas que duran hasta las 2 de la madrugada, y tú apareces a las 8 de la mañana con una crónica taurina o con una crónica deportiva. Y entonces para mí la única respuesta que hay es que el que escribe, el que hace la crónica, tenga la suficiente autoridad, se haya ganado la suficiente autoridad para que la gente acuda y compre ese periódico. Yo creo que en ese sentido Carlos es un personaje trascendente en el periodismo español, porque hay que leerle, hay gente que compra marca para leerle a él. Entonces eso es un beneficio enorme para nuestra empresa, para nuestro periódico y también para el periodismo, porque significa que las redes sociales, lo inmediato, lo que está trillado, es importante. Todo eso desde luego nos va a llevar hacia una manera nueva de ver el periodismo, pero lo más importante es tener a periodistas que sean referentes, que haya que leerlos, que haya que escucharlos para saber que añadan algo nuevo a la información, a lo que ha sucedido, a un acontecimiento. Y eso no es tan fácil. Me parece que es el punto fundamental. Es decir, el periodista que es capaz de alterar el signo de las cosas porque lo que él dice es referencial, es lo que a mí me parece que todavía nos va a preservar. Todos los demás pueden ser sombras y lo que quieras. Pero si hay que leerle a Carlos en el Marca, es porque es muy bueno. Lo que pasa es que llegamos un poco a trascender el hecho en sí, ¿no? A trascender, no digo la noticia, pero sí el acontecimiento. Va más allá, ya sabemos si ha ganado el Atleti, ya sabemos si han cortado 2 orejas el torero. Eso ya lo sabemos, porque antes había que esperar a ver la crónica. Pero hoy en día el oficio del periodista o la misión del periodista va más allá del hecho, ¿no? Si me permites, Carlos, solo un segundo. La posición del periodista con respecto a la sociedad ha cambiado mucho. Antes éramos los oráculos. Es decir, como no había manera de saber lo que ocurría fuera, había confianza en lo que un periodista te contara, en una guerra, en un partido, donde fuera, en un acontecimiento, en un suceso. Ahora esa posición superior del periodista con respecto a la audiencia se ha perdido. Es decir, la audiencia tiene tantos o más mecanismos para saber lo que está pasando que el propio periodista. Los teléfonos tienen cámaras, la posibilidad de contactar por Facebook, por Twitter, como sea, con alguien, es absolutamente inmediata también. En ese sentido, nosotros hemos perdido un poco de autoestima, porque estamos en una posición que quizá no merecíamos, pero era la estábamos en una posición ideal, éramos pocos y
éramos oráculos. Ahora, ¿qué es lo que nos, refiriéndome a tu pregunta, qué es lo que nos mantiene vivos? ¿Cuál es el poder de nuestra supervivencia? La comparación. Es decir, todavía hay gente que cuando ve algo, ve un partido, ve una corrida de toros, quiere compararlo con alguien en el que tiene confianza, en el que considera que tiene los suficientes conocimientos como para que lo que uno ha visto, lo que uno ha escuchado y lo que se ha analizado y uno se ha empapado de ello, lo compare al día siguiente o cuando sea con ese periodista de confianza. Y esa relación, que para mí es fundamental, es la que no debe perderse. Por eso creo que en un mundo donde todo el mundo quiere ser periodista y todo el mundo ejerce de periodista, son sin embargo aquellos que son capaces de ser referenciales en lo suyo, los que tienen un poder, digamos, de transmisión a la gente y un estatus dentro de lo que es el periodismo, en mi opinión, superior. Y yo creo que ese es algo que nos afecta a los del mundo del deporte, supongo que a la política también, desde luego al mundo taurino, pero yo supongo que, Carlos, 40 años después, habrás visto que tu columna, tus artículos, tus crónicas, necesitan verse, y que habrá gente que te diga, oye, ¿qué opinas tú? Porque a ti te tienen como una especie de tótem de lo tuyo. Entonces, eso es lo que no debemos perder. Eso, Carlos, ¿qué carga más al periodista? ¿De responsabilidad? ¿De temores? ¿Le pone en un sitio más arriesgado? Es que Santiago Segurola se ha referido a dos actividades, es decir, el crítico y el informador, eso está claro. Yo creo, Santiago, que todavía, y tú lo has dicho muy bien dicho por otra parte, sigue haciendo falta ese periodista de referencia. Se llame Santiago Segurola o como se llame, es fundamental, es fundamental. Y además, curiosamente, estamos aquí hoy un crítico de deportes muy señalado en el mundo del fútbol especialmente y un crítico de toros. Y son seguramente, curiosamente, las dos especialidades donde la crítica ha tenido más impacto. Tal vez por digamos, la fuerza social que tienen tanto el fútbol como los toros en este país. Pero esa es la verdad. Y respecto al mundo de los toros, yo tengo que decir que es un mundo donde el taurino ha visto la corrida, o la ha visto por televisión, o la ha visto en la plaza, pero sí que al día siguiente quiere saber qué opina el crítico. Y eso todavía se conserva, afortunadamente, Santiago, se conserva mucho, y en eso también rompo una lanza a favor del mundo de los toros, porque lo digo sin ningún punto de vanidad, ninguno, pero sí hay una crítica que suele ser, desgraciadamente ahora, muy en baja, desgraciadamente, independiente, muy dura, sobre todo de los años 70 esta parte, ha sido la de los toros. Y nunca, yo por ejemplo en mi caso, jamás he tenido un disgusto, a veces alguna llamada telefónica a medianoche, recordando a mi madre, pero bueno, eso no es nada, eso no es nada. Pero nunca una empresa taurina me ha negado un pase, todo lo contrario. Nunca una empresa taurina me ha negado el favor de utilizar un servicio telefónico o de urgencia o el internet. Nunca un apoderado me ha venido a mi casa o me ha llamado para decirme no, aunque no le haya gustado la crónica. Eso es verdad, el mundo de los toros en eso, salvo excepciones, que las hay, suele ser admirable. No ocurre lo mismo, Santiago, curiosamente, en el mundo del deporte, donde a veces son más, se toman medidas más drásticas cuando no está muy de acuerdo con la crítica. Pero en el mundo del fútbol, y yo que soy del Madrid, cuando leo a Santiago Segurola, si no estoy de acuerdo o no ha estado de acuerdo él con la actuación del equipo, a mí no me duele, a mí eso me sirve. Y eso es lo importante precisamente, es decir, que a la gente, sin pasiones, esa crítica, esa crónica de un Santiago Segurola le abra un campo objetivo de analizar lo que ha pasado en un partido de fútbol. Y en eso sí creo, Santiago, que tiene todavía vida este mundo del periodismo. Sí, lo que pasa es que, y para terminar con este asunto de la crónica en los tiempos digitales, en los tiempos de las nuevas tecnologías que tanto nos aproximan y a la vez tanto nos alejan, porque sinceramente, por ejemplo, Twitter es un lugar de confrontación, yo diría, es un lugar
suelo decir que es un bar de borrachos, ¿no? Entonces, por una parte lo tenemos muy presente, nos acerca, pero por otra parte también es un mundo de confrontación. Lo que pasa es que se le da un escalón más a la opinión de cada uno, ¿no? Tenemos opinadores, ahora con el Twitter, con las redes sociales, con los mensajes a la televisión o a la radio. Sí, para que eso tuviera algún valor sería muy importante que no se escondieran detrás del anonimato, porque si no, para mí no tiene sentido. Lo que sí creo es que, evidentemente, yo he tenido que cambiar la forma de escribir las crónicas. Es decir, en los años 80 y hasta los 90, yo tenía la sensación de que contar un partido era una cosa, porque había que contar muchas cosas, porque el gran universo, la audiencia, no lo había visto. En general, se veían muy pocos partidos de fútbol. Hasta la llegada de Canal Plus se veían muy pocos partidos en España. Entonces, ¿ahora qué ocurre? 25 años después, como todo se ha visto, yo creo que la crónica, supongo que Carlos estará de acuerdo conmigo, tiene que introducir elementos que estén de anticipación, por lo menos, más en el fútbol que en los toros, evidentemente. Es decir, que la propia crónica anticipe la situación de un equipo y de alguna manera prevea lo que puede suceder en las próximas semanas. Es decir, que además de la crónica, haya elementos de análisis que sitúen al lector en la posición de entender lo que va a suceder la próxima semana. Es decir, añadir elementos novedosos con respecto a lo que ha ocurrido en las horas anteriores, en las horas que han seguido al partido. Yo no sé, esto yo lo creo sinceramente en el mundo del fútbol, que es muy dinámico, pero claro, el mundo de los toros es muy diferente. Bueno, pero ocurre eso porque yo creo que a la mayoría de los aficionados nos preocupa mucho más encontrar la crónica al día siguiente que ver en el portal taurino de internet si han sido 2 o 3 las orejas que ha cortado un torero. Porque al final el aficionado le da un valor relativo a esto de las orejas y nos importa más si Carlos nos dice ha merecido la pena esas dos Claro, orejas. esa es la diferencia entre la crítica taurina e independiente. Esto independiente yo lo uso mucho, pero ustedes me perdonarán. Lo repito mucho, ¿no? ¿O no? Y los portales, es decir, los portales taurinos han llegado y hacen un gran servicio de información, pero un pésimo servicio de formación. De información muy bueno, de formación pésimo. ¿Por qué? Porque tienen evidentemente una dependencia muy clara del mundo del toro profesional, de publicidad y en fin. Entonces esto está atiborrando las redes y luego, como cada cual se siente crítico taurino y tiene una página en internet, su paginita, su portalito, estoy miles, yo no sé, es que yo pierdo la cuenta, nunca los veo porque tampoco me interesa mucho, no por nada, no, sino simplemente porque normalmente sé lo que van a decir. Bueno, en fin, lo cierto es que en el toro, en el mundo del toro, la independencia, el ser severo, te coloca en el punto de que si Menganito ha cortado 2 orejas, ese crítico al día siguiente dice, oiga, eso no eran ni 2 orejas, aquello fue un tal, el toro era un perditoro mocho, y lo devalúas, evidentemente. Y eso sí que todavía se sigue, Santiago. Porque hay que aislarse también, Carlos, en esa tribuna de prensa, aquí que estamos juntos, en Bilbao estamos juntos, los periodistas, en otras plazas no, pero hay que aislarse porque esa misma crónica que mereció el premio, con una plaza volcada, aclamando al torero, con un montón de palmeros, digamos, que tenemos alrededor también en la tribuna, porque hay unos cuantos periodistas, pero hay otros que no son, y también tenemos nuestros aplaudidores que están allí, y otros, gente que con la que has estado viendo la corrida, con la que sabes que tiene un buen criterio de toros, y que le están también diciendo que sí, que venga, que 2 orejas, que fantástico. Llega un momento en el que hay que aislarse, o llegan las dudas también como profesional. Claro. No, en absoluto, en absoluto. Esta plaza, que es la mejor plaza de España, es decir, como plaza de toros, es aparte de la categoría que tiene Bilbao, ese palco de prensa fue un acierto, porque estamos juntos pero estamos separados. Ahora bien, como estamos todos allí en un área de X metros, pues ver las reacciones de la gente y evidentemente pues ves cada uno, pues quién es cada cual en esto, ¿no? Es evidente, se retratan mucho y ves precisamente la gente de portales. Los portales están dando trabajo a mucha gente que llega del periodismo taurino, gente muy joven, con una formación pues no escasa. Yo diría que
muy taurina, muy taurina del taurino profesional, muy de banderillero, y ganando un poco de dinero. Y no puede ser que un chico que trabaja en un portal vaya a cubrir una corrida a Badajoz y, como no tienen qué medio irse, se vaya en el coche cuadrilla a los toros que torea esa tarde. Esas son las cosas que están pasando en esto, desgraciadamente. Es decir, hay una dependencia muy grande en ese sector de las páginas a través de Internet del mundo profesional del toro, y está haciendo mucho daño. Ahora bien, el aficionado de verdad, el que sabe de verdad y el que le gusta esto de verdad, pues sabe dónde hay que ir. Bien puede ser al diario El País, puede ser al diario El Mundo, puede ser al Marca, puede ser a La Razón o al ABC. La verdad es que me cuesta creer que has dicho que no has tenido conflictos o problemas. Presiones, me imagino que unas cuantas, porque es un mundo de... con la poca importancia que todos dicen, tanto en el mundo del deporte como en el de los toros, porque ningún futbolista lee ningún periódico, nadie oye nada... ni incluso los entrenadores no saben lo que dice la prensa, pero luego, en cuanto digas algo que no les pone bien, rápidamente hay un telefonazo, rápidamente hay una mirada, rápidamente hay un mensajero que te dice por aquí no. Y son en las cosas, precisamente yo creo, en las cosas más nimias, ¿no, Carlos? Cuando en fútbol hay una cosa, esa valoración del 1 a 1 que se hace con el nombre del jugador y se le pone bien, mal, que en Marca tiene un símbolo de puntuación numérica. Sí. Eso de ponerle un 0 a un jugador en Marca era como el mayor puyazo que le podían, era la puntilla. Venían y te decían en el entrenamiento del atleta, y me ha pasado a mí oír como un futbolista le decía: tú sabrás al que le ha puesto el 0. Ayer tuve 0. Y tú dices: ¿cómo? Si yo ni lo he mirado, ¿qué te han puesto? Pues tuve 0. Y ellos lo llevan aquí clavado, ¿no? Y en los toros lo mismo. Cuando Carlos Ilián pone un 0 a un torero... Pero tiran, en el mundo de los toros tiran por elevación, van directamente al director a presionar. Eso lo sé yo por mis directores en Marca, que les agradezco en el alma, porque sé lo que muchas veces les llega, presionando. Solamente tuve una vez que me quisieron quitar la tribuna, no en el Marca, en el Nuevo Diario, en mi primer periódico. Los hermanos Lozano fueron claramente con dinero a comprar la página de toros para que me quitaran a mí y poner dinero de por medio. El que era director entonces, Luis Ignacio Seco, les dijo que ni hablar y me mantuvo en mi sitio. Bueno, es la única vez que he estado una presión ya de ese tipo, pero sí que hay por elevación, sí que hay presiones. El último director de Marca, Óscar Campillo, me lo dijo un día, que estoy hablando con él ahora en octubre, y me dijo: no sabes las presiones que a veces me llegan aquí, gente que se ofrece. He de decir, por ejemplo, se mató Vicente Zavala en un accidente de aviación yendo a una feria de Cali, Colombia, un accidente de un avión americano en Cali, y esa noche o ese día, al día siguiente, había gente ofreciéndose en ABC para la crítica taurina. Increíble. Pero bueno. Santi, tú algunas de esas sí has vivido, ¿no? Yo primero quiero, no sé, expresar una admiración por la crítica taurina. Primero, más ahora además, porque son momentos difíciles. Y hay una cosa que hacen los críticos taurinos, los de verdad, los que son importantes, que empieza a devaluarse mucho en el periodismo deportivo, y es la labor de vigilancia. Es decir, en el trabajo de Carlos y de los grandes cronistas, críticos taurinos, hay un deseo de que la fiesta se mantenga pura, es decir, que tenga todos los aditamentos que ha convertido al toreo, a la fiesta de los toros, en algo esencial en este país, que no se pervierta. Y es un trabajo durísimo. Desgraciadamente en el periodismo deportivo yo empiezo a ver que el fútbol especialmente se ha convertido en un entretenimiento de tal calibre que esa pureza se está perdiendo. Es decir, hay un cierto tipo de periodismo, un periodismo rampante, yo diría, cada vez mayor, que se asocia al mundo farandulesco del fútbol y hace eso algo parecido a una comedia. Se le llama periodismo, para mí es otra cosa, porque además pervierte un poco la mirada del fútbol, la mirada del deporte y sobre todo la mirada del periodismo, que no es esa, en mi opinión. Entonces, hay algo en la pureza todavía de gente como Carlos y de los cronistas taurinos que se está perdiendo en el mundo del fútbol. En el mundo del periodismo deportivo se empieza a colaborar con lo peor
del negocio del fútbol. Y además gana terreno, y además hasta tiene prestigio, y es muy preocupante. Sé que es un mundo que está creciente, en un estado, iba a decir, de absoluta felicidad. Es el gran acontecimiento del espectáculo del siglo XXI, mientras que el mundo de los toros está en una situación de crisis, de debate. Pero la verdad es que a mí me causa admiración que justamente en este momento de crisis los cronistas taurinos mantengan una pureza en sus opiniones, merezcan un respeto por parte de los aficionados y de ese mundo que sinceramente yo creo que en el mundo del deporte comenzamos a perder. Estamos mal vistos los cronistas y críticos deportivos, y estamos mal vistos en gran medida porque no somos creíbles, mientras que en el mundo de los toros todavía hay un gran número de profesionales, de periodistas que son creíbles, y es una diferencia a favor de ellos. Yo lo veo más en la radio y en la televisión, lo que dice Santi, porque yo creo que habría programas deportivos en la radio, en la tele también, que incluso si no hubiera partidos se harían igual. Se harían igual, los mismos chistes, las mismas cosas. Es que no importa el partido. No importa, es el espectáculo. En el mundo de los toros importa lo que sucede en la plaza, es lo fundamental. Sí. Y a la gente no le vas a engañar. Mientras que hemos llegado a un punto en el mundo del fútbol donde lo importante es la cáscara, es decir, no lo esencial. Tú ves programas de deportes, ves por televisión, por la noche, al mediodía, tal, donde son las cosas más pequeñas, las más nimias, las que no tienen importancia, las que cobran para los jóvenes, sobre todo para los espectadores en general, una mayor importancia, mientras que lo esencial del deporte, el partido, el juego, eso empieza a ser algo medio lateral. Afortunadamente yo creo, igual me equivoco, en el mundo de los toros es diferente. Sí. El acto central de la fiesta, del espectáculo taurino es la corrida, y eso no se ha perdido. Hay, Carlos, sabes que hay los críticos que habéis sido siempre muy tajantes con la seriedad de la fiesta, con la seriedad del espectáculo, del festejo, del toro, y en el mundo del toro tenemos mucha corrupción de ese tipo, de festejos realmente impresentables en muchos pueblos, en muchas plazas de segunda, donde el aficionado no quiere ir porque no le interesa ese espectáculo. Y ahí se crea una pregunta, por ejemplo, al periodista. Esa seriedad y ese rigor en la crítica, en la que hay que poner a bajar de un burro ese espectáculo, claro, ¿cuánto hace de malo y cuánto hace de bueno al mundo de los toros en un momento de tanta crisis? Porque si vamos a escribir poco de toros y encima tenemos que ponerle a bajar de un burro lo que ha pasado ahí, tenemos que criticar eso que ha pasado ahí, y lo hemos tenido en Vizcaya, lo tuvimos hace un año con un espectáculo bochornoso en Orduña, hemos tenido ferias que no sabíamos dónde meternos, en Vitoria, por ejemplo, a 50 kilómetros de aquí. Y dice, si estamos intentando levantar ese festejo, intentando levantar esto, y claro, lo que tenemos que contar es malo, ¿qué mensaje vendemos también? Esa es la patraña precisamente del profesional taurino para defenderse y sobre todo para tapar el vicio o el fraude que puede haber en la fiesta. Y no, hombre, ¿cómo pegáis esos palos ahora que la fiesta está tan acada? Precisamente por eso. Es decir, que el que ataque la fiesta vea que es una fiesta muy seria, donde de verdad se la juegan, donde de verdad hay valores muy serios, muy tradicionales, muy auténticos. Es decir, no tiene, para mí, eso lo tengo yo clarísimo, nada que ver el mantener una política de independencia, de seriedad, de dureza, si se quiere, en este momento donde la fiesta está siendo atacada por todas partes, porque precisamente si a esta fiesta la puede salvar algo es sus valores auténticos, no el fraude. Es decir, lo que no la puede salvar nunca es el toro mocho en unas plazas de gran responsabilidad. Otra cosa son los pueblos, es decir, la fiesta del pueblo es otra cosa, de los pueblos, los gaches se decía antiguamente. En las grandes ferias, en las grandes plazas, pasado mañana comienzan las fallas, luego llega la Feria de Sevilla, luego un San Isidro de un mes, luego ya hay un mes de junio de muchos toros en sitios de plazas de segunda categoría, pues luego vuelve con Pamplona y con Valencia, es decir, donde hay que estar, donde la fiesta hay que mantenerla en todo su esplendor y en todo su rigor, sobre todo, ahí la tendremos que mantener y la tenemos que defender, así sea en este momento.
todo lo contrario, es decir, en cuanto más ataquen la fiesta de los toros, precisamente más habrá que exigir a la fiesta de los toros que sea una fiesta con autenticidad y no la fiesta que pretenden los taurinos diciendo precisamente eso: hombre, no peguéis palos porque la fiesta está muy mal. ¿Qué más quisieran ellos precisamente? ¿Y temes un poco que ocurra en este 2016 precisamente eso? Que con la mochila del peligro que ahora mismo corre la fiesta, nos queramos meter en una rueda de éxito rotundo, éxito, todo vale, todo es éxito. El gran contraste entre lo que Santiago Segurola defiende en el fútbol, en el deporte en general, pero sobre todo muy especialmente en el fútbol, es todo lo contrario que nos toca en los toros. Me refiero a lo siguiente: él defiende la seriedad, el buen juego, la calidad, la autenticidad, en una palabra, en resumen, de ese deporte, del fútbol, pero de un deporte en un auge brutal, en una popularidad brutal, él mismo lo decía, Santiago, en ese momento, en un sitio que tiene un sitio en la sociedad de todo el mundo asombroso. Uno ve niños de los países más pobres de África con la camiseta del Barcelona y el nombre de Messi, o del Real Madrid el nombre de Cristiano. Y en el mundo de los toros todo lo contrario, es una fiesta atacada, es un espectáculo cruelmente atacado, casi hasta casos, yo diría que hasta esperpénticos, pero precisamente, y lo insisto en eso, Álvaro, mientras más ataque la fiesta, más defenderemos los valores de verdad de la fiesta. A mí, si me permites, yo estuve en el país 21 años, desde el 86 hasta el 2007. 20 años en la sección de deportes y un año en la sección de cultura. En la sección de cultura hay que decir que estaba incluida los toros, la crítica taurina, todo lo relacionado con la fiesta de los toros. Es importante esa asociación que se hacía en el periódico. Cultura, fiesta de los toros. No empezó así, el primer número del país, en 1976, creo que el periódico no tenía mucho interés en que hubiera deportes, quería hacer una especie de Le Monde, y la idea es que no hubiera deporte. Lo que pasa es que este es un país que empuja en ese aspecto. Este es un país futbolero, este es un país donde el fútbol tenía ya una fuerza importantísima, el Madrid, el Barça, lo que todo eso significaba, y finalmente se concedió el periódico la posibilidad de que hubiera deportes en una mínima presencia. En el primer número del país me parece que en la página de deportes aparecen deportes y toros juntos. Hay una crítica de Joaquín Vidal, y arriba hay una información de la Federación Española de Fútbol. Las cosas no han cambiado, es decir, todo eso estaba media página para los toros y media página para el deporte. ¿Qué es lo que sucede desde entonces? Es evidente que el fútbol el deporte cobra una fuerza brutal, y además en un periódico donde los periodistas que trabajaban en deportes quieren competir con el resto de las secciones, en el sentido de: nosotros somos, digamos, los últimos de esta película, pero queremos ser tan buenos o tener tanto prestigio o dar tanto prestigio a este periódico como cualquiera de las grandes secciones del periódico, internacional, nacional, economía y compañía. De alguna manera se logró. Yo creo que el país es el periódico que revoluciona la información del deporte en este país, en la prensa escrita, y afecta también a los periódicos deportivos. La mirada que se tiene del deporte después del país no es la misma que se tenía antes. No obstante, siempre ha habido grandes escritores de deporte, grandes cronistas. No te voy a decir en Marca, por ejemplo, Antonio Valencia y compañía, Crono, Rienzi, la gente que ha sido buenísima. Pero en esa bifurcación que se hace, el mundo del deporte cobra una importancia enorme, y dentro del periódico va creciendo hasta el punto que yo recuerdo que en los años 80, Antonio, había ese suplemento maravilloso de deportes en el país que podía tener 24 y 32 páginas. Y el mundo de los toros acaba en la sección de cultura, que de alguna manera lo realza. Es decir, eso de que los toros se incrusten en una sección de tanto prestigio como cultura
en un periódico, en El País y en el resto de los periódicos igual, supondría que eso sería un buen paso para el periodismo de toros, para la crítica taurina, y no lo ha sido, en mi opinión. Quiero decir lo siguiente, finalmente yo hablo por El País, la sensación que yo tuve es que si de aquello no se ocupaba Joaquín Vidal, de aquello no se ocupaba nadie. Es decir, la crítica de toros estaba relacionado con el peso de un periodista y con el esfuerzo brutal de ese periodista, supongo que en otros periódicos habrá pasado lo mismo, ante la indiferencia general. Y estoy hablando de un periodista sensacional. Yo podría decir que soy periodista deportivo porque empecé a leer las crónicas de Joaquín Vidal, las crónicas taurinas, y pensé, algo de esto se puede hacer en deporte también. Pero sin embargo, lo que ha ocurrido en deportes ha tenido coherencia, y lo que ha sucedido en los toros ha sido muy coherente, hasta el punto de que cuando fallece Joaquín Vidal, yo me hago cargo 1 año y medio después de la sección de cultura, y me di cuenta que nadie se preocupaba por si había crítica taurina o no. Estuvo vacía 1 año. ¿Lo recuerdas, Carlos? Perfectamente. No había nada. De vez en cuando en la feria de Sevilla contactaban, en la de pero no les interesaba para nada. Había sido un asunto estrictamente particular de un periodista. Cuando él falleció, desapareció todo el mundo. De hecho, yo no soy taurino, además, en el sentido que no soy un experto, no soy un aficionado. Me gustan, pero no entiendo. Sin embargo, soy consciente de la importancia que tienen los toros. Y llego a la sección y pregunto, ¿quién va a hacer la crítica? Y nadie le daba igual, y al periódico también le daba igual, como si eso ya no formara parte del paisaje esencial de ese periódico. Porque vamos a decir la verdad, El País lo hemos comprado por muchas cosas, pero no han sido pocos, han sido abundantísimos. Yo diría que hasta millones de gente que han leído El País por Joaquín Vidal o por Ángel Fernández Santos o por lo que sea. Y cuando desaparece Joaquín Vidal no hay nada. ¿Cómo es posible? Hay una responsabilidad de la empresa periodística también. Hay una responsabilidad de la sección de cultura o de las secciones de cultura de los periódicos, que en realidad dicen y presumen de tener a grandes críticos, a grandes cronistas, pero no cuidan lo que están haciendo. Entonces, esa labor que hacen los grandes cronistas desaparece en la medida que desaparecen ellos. Para mí fue un trauma buscar a un sustituto de Joaquín Vidal. Era imposible. Yo al final recuerdo que contacté con un periodista deportivo, gran aficionado a los toros, gran escritor además, que tuvo al menos la honestidad de decirme, yo no me atrevo a hacer la crítica de toros en El País porque me da miedo que me comparen con Joaquín Vidal. Pero esa honestidad no encontré, sin embargo, en el periódico esa posibilidad de que me dijeran, aquí hay un escritor, aquí hay un pintor, aquí hay alguien interesado por la cultura de los toros, que quiere hacer estas páginas y quiere transformar lo que hizo Joaquín Vidal en algo todavía más novedoso. Desgraciadamente yo sentí que, muerto Joaquín Vidal, todo eso no ha tenido recorrido. Lo intenté, y recuerdo que en la feria de San Isidro le di 2, 3 páginas cada día, escribía un artista, un escritor, lo que fuera, para dar realce a todo aquello, pero el periódico ya no creía en aquello. Y eso es lo más grave de todo eso. Y es una situación generalizada actualmente, Yo creo que sí. porque prácticamente no hay ahora mismo una información, digamos, sólida. No. En la televisión no hay, es un programa semanal, lo demás es de pago. En la radio no existen los toros, prácticamente son programas apartados en horarios imposibles, y en la prensa tenemos algunas excepciones. Pero es como si los toros se hubieran evaporado de la realidad de los periódicos. Entonces, dependerá de ti. Pero eso puede ser siendo el segundo espectáculo que más gente lleva. Es que ese es el tema. Es que yo le decía al director de marca, me dijo un día, es que damos toros por ti. Eso me dijo Santiago. Digo, damos toros por ti. Si tú no estuvieras aquí, no damos toros. O sea, a mí eso me duele. Yo no soy nadie. Es decir, los toros son mucho más que yo, que Carlos Ilián.
Y los toros son tanto, le dije yo al director, que él me dijera qué espectáculo hay en España, tanto deportivo, de cualquier tipo, excepto el fútbol, y que sea capaz, en un mes, en 31 tardes, haciendo casi lo mismo, dando el mismo tipo de espectáculo, 31 tardes, meter en una plaza de toros en esos 31 días a 650.000 personas, que es la gente que va a Madrid, a la Feria de San Isidro, en esos 31 días. 650.000 asistencias. Yendo muy mal Bilbao, de público, este año 2015, ¿no? Pasado, que no ha ido bien, y lo hemos lamentado todos, pero si tú sumas cuánta gente ha ido a las corridas generales en esos 9 días de toros, aproximadamente habremos podido tener unos 150.000 asistencias, más o menos. Sí, algo menos, pero sí. O algo menos. Pero es que San Sebastián, que llevaba sin toros 3 años, porque como sabéis el alcalde que hubo en San Sebastián, Izaguirre, se los cargó, se volvió a dar toros el año pasado de una manera un poco, digamos, casi forzada, todo muy a última hora. Los hermanos Chopera montaron 4 corridas y yo me encontré a Pablo Chopera aquí, recogiendo yo mi acreditación en Bilbao el año pasado, y le dije: Pablo, ¿cómo ha ido de verdad de gente? Mal. Me dijo: no, hemos tenido 27.000 asistencias en 4 días en San Sebastián, que llevaba sin toros 2 años, pero es que estuvo 25 años sin toros. Desde el año 73, que fue la última semana grande de la vieja Plaza del Chofre, que luego se tiró y no se construyó ninguna plaza, hasta que Manolo Chopera se empeñó y consiguieron sacar adelante el proyecto de Yumbe, que se inaugura en el 98, son 25 años sin toros. Y ese año del 98 se vendieron en San Sebastián los palcos como si se vendiera pan caliente. Se los quitaban de las manos. Luego hubo problemas, dejó la gente de ir mucho a los toros en San Sebastián. Pero me reafirmo. El año pasado hubo una manifestación contra los toros en Zaragoza. Había 150 personas, mayoría gente muy joven, diciendo que era un crimen y tal, pero en el crimen había 10.500 personas en la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza. Así que todavía es un espectáculo con una enorme asistencia de público y con un enorme contenido económico indiscutiblemente. Y eso, querido Santiago Segurola, mirado Santiago Segurola, lo que has dicho es precisamente lo que has dado en el punto exacto doloroso de esto, que en los medios eso no se tiene en cuenta. Pero ¿por qué un periodista, de los que están ahora bien en las radios, en los periódicos, de los que tienen un prestigio, no puede ser tan mal periodista alguien de un espectáculo que reúne, el año pasado, por ejemplo, el mano a mano de López Simón, que reúne 20.000 personas en San Isidro, en Las Ventas, y no hacen en todo su programa de radio, ni a la mañana ni a la tarde, no hacen una ligera mención? No puede ser tan mal periodista de cerrar los ojos a algo que reúne a tanta gente en una ciudad. Porque reúne a tanta gente y sin embargo hablará un programa sobre el concierto de música que reúne a 1.000 personas, tal. Entonces dice, ¿se puede atender a eso? ¿O no hay que atender a lo que tiene repercusión social? ¿O no hay que atender a lo que reúne gente? A mí me crea un conflicto, digo, porque este periodista no puede cerrar los ojos a eso. ¿Son amenazas? ¿Reciben amenazas? No. ¿Son miedos? No, yo no creo que haya amenazas, ni miedos, en eso estoy seguro además. Lo que creo es que, curiosamente, el periodismo ha establecido, o la sociedad, no lo sé, alrededor de los toros un debate ideológico. Y es un debate que yo creo que no le conviene a los toros ni a la sociedad. Pero bueno, ya que está, eso es. Pero parte de los medios o de la gente que está a favor de la fiesta de los toros, que es multitud, por cierto, sin embargo, no saben articular una defensa de la fiesta. Y para articular una defensa de la fiesta, eso pasa por ser coherentes. Es decir, si a ti te interesa algo que estás defendiendo ideológicamente frente a alguien a los que no le interesa lo que estás haciendo, tendrás que plasmarlo en algún sitio. Es decir, si te interesa, que se note. Y sin embargo, la gente que defiende la fiesta de los toros, me estoy refiriendo a los medios de comunicación, luego no lo plasma. No se nota que les guste, que les interese de verdad. Entonces es una contradicción muy grave para la fiesta, porque
digamos que los contrarios sí que se hacen notar su posición, y me parece bien también, porque este es un mundo libre que explican su posición, se hacen notar y lo explican de forma ruidosa si es necesario, mientras que los defensores de la fiesta se limitan a criticarlo, pero luego no tienen un plan, por ejemplo, un plan en el periodismo, continuidad, buenas firmas, seguimiento constante, atención a lo que estás haciendo, reportajes, entrevistas. Entonces, es un poco decepcionante ver a los defensores de la fiesta de los toros abdicar, pero yo creo que por pereza, o quizá porque no les gusta tanto, porque si no, no logro entender, como un debate tan enérgico como el que hay en España, luego en el campo de lo que interesa, en el campo periodístico, no se traduce en algo sustancial. Es decir, por parte de los partidarios de la fiesta, siguen dejando solo a los críticos. Y eso a mí me parece terrible. Sí, ahí el domingo que viene, el día 13, hay una manifestación en Valencia. Va a ir gente de toda España, veremos cuánta gente se reúne, pero eso, como dice Santiago, eso es poco. No se ha articulado, los mismos profesionales del mundo del toro son como son, es decir, están todavía en el siglo XIX, desgraciadamente. Esto es así. Yo siempre digo que los toros se fotografían mucho en un letrerito que tiene la Plaza de Toros de Sevilla, que en vez de poner servicios pone orinadero, una cosa del siglo XIX. Todavía ellos están en esa mentalidad de unas épocas. Pero sin embargo, Carlos, es de la gente más preparada que tenemos digamos, parte de la estructura de los toros. Es gente muy preparada, porque hay gente con un poder económico, hay grandes empresarios metidos, y sin embargo, hombre, si nos fijamos en los profesionales y tal, pues igual no, pero si entramos en ese mundo de los ganaderos, de los empresarios, tal, hay gente preparada también, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. A mí me sorprende precisamente que no haya un plan. Vamos a ir a una manifestación el día 13. Nos pegaremos nos pondremos en la misma calle que ellos. Al final, igual en eso nos ganan porque tienen más experiencia, ¿no? Y gritar más, sí, eso es verdad. Yo, sinceramente, por ejemplo, ahora ha habido la correa de México con José Tomás. Han ido 55.000 personas, me dijiste. Sé que ha ido mucha gente de España. Ha habido aviones. Por ejemplo, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional estaba allí, en primera fila. Y eso puede parecer bueno, es decir, hay interés. O sea, que el hecho de que el New York Times, porque hubo una crítica en el New York Times de la corrida y de lo que significaba, a mí me parece malo. Porque convertir una sola corrida en algo tan adscrito a lo espectacular, a un mundo que no es, yo diría que ni tan siquiera es auténtico, ¿me entiendes? Es decir, es una figura, tiene connotaciones espectaculares, interesa a todo el mundo, pero si el mundo de los toros se detiene en eso y cree que para persistir, para sobrevivir y para tener audiencia, va a depender de que una vez al año toree José Tomás, me parece muy grave. Porque hay algo hasta de postureo, diría yo. Hay algo que no me suena ni a natural. Yo creo que si algo tiene que hacer la fiesta de los toros es pues un poco el fútbol base, empezar a trabajar desde... estoy hablando de la perspectiva periodística, yo no entiendo nada de toros, pero sí que creo que si tiene que haber elementos suficientemente importantes en la fiesta de los toros, desde el trabajo en los campos, desde 200.000 cosas que ocurren en ese mundo, que sea susceptible de ser plasmado periodísticamente. Lo otro, digamos, es el ornamento, la corrida famosa, pero es en el día a día, en lo cotidiano, en las cosas que nos ocupan en el mundo del fútbol. Yo en el mundo del fútbol sé quién era Iñaki Williams desde que tenía 15 años. Porque era importante que en los periódicos habláramos de un chico que metía 30 y tantos, 50 goles de juveniles, bien. Y todo ese seguimiento yo lo veo, por ejemplo, en el mundo del deporte, no sé qué, en la cantera, en todos los sitios. En cambio, en el mundo del toreo es o lo excelso que es esto, o nada más.
Entonces, ¿dónde está la información cotidiana? ¿Dónde están los reportajes? ¿Dónde está ese enganche que hace que la gente lea un periódico, lea un periodista de toros y se enganche también a la fiesta? Yo creo que hay una fractura en ese sentido entre la fiesta de los toros y la realidad muy grande, y algo se tiene que hacer. Evidentemente algo tenemos que hacer los periodistas y los medios de información, pero también yo creo que el mundo de los toros, no nos podemos quedar con que fueron 55.000 personas a ver a José Tomás y después ¿qué? ¿No? Exactamente, ese es el problema, que una figura no hace la fiesta, eso está clarísimo, y en un caso tan particular como el de José Tomás, que además desde que reapareció en el 2007, no en su etapa anterior, que sí hacía las ferias y hacía temporadas normales, ya quiso reaparecer para torear corridas muy concretas, muy seleccionadas en sitios determinados, y mucho más después de su gravísima acogida en México en el año 2010, donde ya prácticamente le partió su carrera. Ya él ahí sí que se limitó mucho a muy pocas actuaciones. Entonces no se puede vivir de un torero que además torea muy pocas veces. Ese fútbol base trasladado a los toros, Santiago, pues existe en las escuelas taurinas, chicos jóvenes, pero vas a los periódicos a hablar de López Simón, por decir un chico nuevo que está ahora subiendo de Roca Rey, que más creo que hasta aquí en Bilbao hoy, o Barea o Ginés Marín. Yo le digo a mi redactor jefe, le hablo de Ginés Marín y como si estuviera hablando de quién es Ginés Marín. Sin embargo, este chico Williams sí sabe todo el mundo quién es. Es que esa es la diferencia, es decir, la penetración que tienen los toros en la sociedad, excepto ese mundo del toro, ese mundo concreto, y mucho más en los medios, es muy poca, es poquísima, y es muy difícil superar ese especie de muro. No hemos sabido vender que en Salamanca hay 100 chavales en una escuela taurina. No. Ni que en Badajoz hay otros 100 críos que quieren ser toreros de diferentes edades. En Andalucía hay un montón de escuelas con 70, con 50, no con dos niños que quieren ser toreros, sino con 100, con 80. Y se nos escapa. O sea, no lo hemos... Yo creo que estoy de acuerdo con vosotros, pero tenéis que tener en cuenta que no es solo tú que reluce, ¿eh? No sé si es el correo de ayer o de hoy, cuenta cómo los partidos del Bilbao Athletic, porque va al último, y ahora hay algún Iñaki Williams más, no va nadie a San Mamés. O sea que al final también los del fútbol quieren ver al primer equipo, al Bilbao Athletic, que va al último. En el correo de ayer o en el de hoy dice que no va ni el apuntador. Pues es más grave todavía, porque si no va el apuntador y sin embargo hay información constante de lo que está pasando en un equipo que no interesa a nadie, eso sí que es una incoherencia grave, porque ocurre todo lo contrario de lo que debería ocurrir en los toros, que ocurren cosas pero no nos enteramos. Entonces, no lo sé, tampoco creo que... yo creo que el hincha del Athletic es hincha del Athletic por lo que significa ese equipo. Digamos que el Bilbao Athletic es una circunstancia dentro de lo que significa el club, que me interesa más o menos, pero que desde luego no nos va a quitar el sueño por las noches. Ya nos lo quita bastante el primer equipo, como para encima sufrir un poco más con el segundo. Pero si hay información sobre esas categorías, es importante, es decir, importa poco que no vaya gente a San Mamés, pero sí que estén informados. En cambio, yo, del mundo de los toros, pues no encuentro información, sinceramente. Quizá en las revistas especializadas, pero sí me da la sensación de que, por ejemplo, todo ese mundo que tan ardientemente apoya al mundo de los toros, luego cuando se tiene que poner manos a la obra para que eso se expliciten en los programas de televisión, en los periódicos, en la radio, en los libros, en la cultura, en las conferencias, en las exposiciones, pues no, sinceramente veo mucho cacareo, pero ahora la verdad veo mucho menos compromiso del que se dice. Sí, tiene más atractivo la fiesta de los toros como espectáculo de masas, de un público que no es aficionado en general, gente que va a los toros porque bueno, es un espectáculo que le gusta. Además es curioso, es un espectáculo, Santiago, en el que la penetración de la mujer ha sido impresionante. Es decir, la asistencia femenina en los toros es bastante mayor. Digo yo, si hacemos una relación
que la que va sobre todo al fútbol. El baloncesto es diferente, pero hay más asistencia femenina, pero en el fútbol yo observo que sí que hay, pero en los toros es masiva. Es decir, a la mujer le gusta ese espectáculo, pero eso no quiere decir que la mujer o el marido sean aficionados, les gusta el espectáculo. Hay más asistencia de espectadores que de aficionados, y ahí está la médula del tema, que la afición de verdad ha ido disminuyendo, y hay que decirlo dolorosamente, con los años, y no sé qué va a pasar en estos ataques a la fiesta de los toros tan duros, porque esa poca afición también se desmoviliza y se desmoraliza, y se ve cada vez más menguada, evidentemente. Pero no, la asistencia es distinto. Yo quiero diferenciar entre el que va a los toros y el aficionado a los toros. De todas formas, hay una frase de Santi Segurola que hace unos años, en una entrevista a Leim, y además se la dije a un responsable de los toros. Decías algo así, Santi, como que el hincha en el fútbol actual el hincha es el que no importa. El que no importa, en realidad. Importa el consumidor. Importa el consumidor, que es el espectador o el telespectador. No, el mundo del fútbol empieza a echar al hincha de los estadios. No nos importa el que ocupa la butaca, lo que nos importa es quién ve esto, quién paga y quién compra y cuánto los pinchazos, cuánto sea la televisión hombre, estamos en un momento donde si tú vas al Bernabéu ahora ves más japoneses que madrileños, o chinos, o rusos. Compran, o sea, los carnets en el Bernabéu y en el Camp Nou funcionan como mercancía, y es terrible, también te dice un poco hasta qué punto se están perdiendo valores que son importantes. Tú te vas a un partido de un sábado, un domingo por la tarde, un partido normal, no digo de la Copa Europa, y lo normal es ver que sube por la Castellana. A mí me pasó, un día iba con mi mujer, iba andando por la Castellana y no escuchaba una palabra en castellano, en español, todo eran idiomas desconocidos, rusos, alemanes, árabes, ingleses, que vienen el fin de semana, en muchos casos el fin de semana a Barcelona o Madrid a ver esos partidos, o están de vacaciones en España, y yo creo que un porcentaje altísimo, no podría decir exactamente el porcentaje, pero puede que sea un 30 o un 35% de los espectadores son turistas o extranjeros que vienen atraídos por el renombre de esos equipos y compran, o sea, pagan un sobreprecio a la gente que es socia para poder entrar en el campo de fútbol. Pero es que además, quiero decir que a los clubes el hincha cada día les importa menos, le importa todo, le importa mucho más el contrato televisivo, el pay-per-view, y tratan al hincha ya de manera con mucho desafecto. En Inglaterra, que es, digamos, un país donde la imbricación, fútbol, sociedad es enorme, empiezan ya a haber manifestaciones contra los propietarios de los clubes por los precios que ponen. Es que evidentemente ir a un campo de fútbol ahora es una barbaridad. Yo no sé lo que cuesta la entrada en San Mamés ahora, no lo sé, sinceramente. Pero en el Bernabéu, si tú quieres ver un partido cualquiera, y no te digo de Copa Europa, lo normal es que vayas de 200 a 300 euros, que eso es como ir al Teatro Real en los viejos tiempos. Es que el aficionado molesta. El otro día el avión del Barcelona echaba a los hinchas para no cruzarse con los jugadores. Antes que echar a los hinchas, echaron a los periodistas. Sí, primero a los periodistas y luego ya están planteándose no cruzarse con los hinchas, no tener... Al final el aficionado molesta. Pero eso ha pasado en los toros también. Y Bilbao yo creo que es un claro ejemplo también, cuando nos decían, no, lo que tiene que hacer es llenarse la plaza y tal. Al público quiere otra cosa, el público quiere otra cosa. Y siempre decíamos, hombre, el público, pero hay que cuidar al aficionado, porque el aficionado es el que está pensando en qué cartel hay, quién viene, quién no viene. Es verdad, igual es el público el que lo llena y el que le da rendimiento económico al empresario, no digo que no, pero la famosa frase de los aficionados cabemos en un autobús, ¿no? Ah, sí. Y eso es que se nos desprecia al aficionado. Yo no sé, Carlos, si llega a haber ese desprecio, ¿no? Sí lo hay, sí lo hay. El profesional taurino piensa que el aficionado cabal de siempre es una especie de hazme reír, de tipo pintoresco, lo desprecian.
desgraciadamente, sí. Esa última semana de Madrid que llaman la torista y tal, como diciendo, aquí tenéis, venga, vuestro bombón aquí y haced lo que podáis y tal, ¿no? Sí, el profesional del toro desgraciadamente valora la fiesta de otra manera muy distinta como la valora el aficionado. Y hay un divorcio que lo ha habido desde hace muchísimos años, y la verdad es que ya esto es tal el abismo que separa al aficionado cabal del profesional y sobre todo del empresario, del taurino clásico, que ya eso no lo veo, no veo que se pueda salvar, pero sí se puede salvar una cosa, es la integridad, y en eso es lo que estamos, ese pequeño núcleo de aficionados o de los pocos críticos que todavía defienden ese romance. Pues hombre, mientras esté eso ahí, pues posiblemente la fiesta se pueda mantener incólume, al menos en sus principios. Pero el clásico profesional, si por él fuera, este espectáculo sería un espectáculo absolutamente decadente y absolutamente fraudulento. Bueno, por ir cerrando y para que podáis intervenir cuando queráis y podéis ir levantando, pidiendo el micrófono, porque está María Eugenia por ahí que os lo va a acercar, me imagino. Así que cuando queráis intervenir, yo voy a estar atento. Sí. Tenemos ahí. En Bilbao, en Vizcaya, se presenta que vaya la gente a los toros. Si durante todo el puñetero año las únicas 4 letras que se publican de los toros es en el correo y es para decir alguna puñetería contra los toros. Cuando para ir a los toros, lo lógico es que se publicaran todas las semanas o todos los días una página y le dijeran al aficionado, oiga, mire, cuando una sojada entra aquí así, es una sojada feita y no puede haber 2 orejas. Y si pasa el señor, que cuando el señor presidente no da la segunda oreja es porque aquí es tocada que ha ido mal. Entonces, que le hablas a la gente de eso, pero ¿qué me está hablando? Y mientras no hay una prensa que dedique un tiempo, unas páginas a los toros y explique al aficionado lo que es el toro, no vamos de mal en peor. Todo el mundo sabe que si pegas con la mano en la área de un balonazo es penal. Y aquí vale banderillero, un espalda del diario, por la puñetera oreja así, que se cae en la plaza. Y en este club encima se le aplaude, Y en este club ese señor le dijo a ese banderillero que no lo había visto nunca poner un paratierra, y le dijo, no entra en mi programa, pero la próxima que torre en Bilbao pondrá un paratierra. En la segunda corrida que toreó, este señor le dijo, oiga, ¿dónde está el paratierra? Vaya usted a tomar por el culo. Y todavía ese señor vino aquí al club y se le aplaudió. ¿Ustedes creen que se puede hacer eso? ¿Puede la gente ir a los toros y levantar la pista? La pista levantarían, se habría con risas como antaño Carlos Barrena, como desperdicios en la banqueta, que ese señor le conocería seguramente. Y Barquerito y 200 más. Por eso sí, pero con lo que hay ahora... Pero yo le digo otra cosa, es verdad, no hay esos cronistas, pero tampoco hay una... Pero se puede mirar desde el otro prisma. No hay una presión social suficiente para que los periódicos publiquen eso que usted quiere que publiquen. Si hubiera esa presión, los periódicos ya no dudo que lo harían. Porque la contraria existe. Pero bueno, cada vez que un periódico local pone algo de toros, como hacía Alfredo Casas hasta hace poco en El Correo, recibían cartas de queja, reciben emails de quejas por sacar la fiesta de los toros. Pero cuando sale, nadie de nosotros mandamos un email agradeciendo, ni pidiendo, ni valorando ese trabajo. Y al final... Está muy bien porque es señal de que lo haré. Claro. Lo cual sería que no mandaran ni una queja. O entonces no lo haría, no haría para nada. Sí, María Eugenia. Sí, perdón. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ustedes, pero yo discrepo en una cosa. De toros se habla, pero se habla mal. Es decir, un encierro, cuando hay un muerto, seguro que lo dicen, seguro. No dicen los toros son peligrosos y por eso ha habido un muerto.
sino que hay un muerto porque ese pobre toro, no sé qué, no sé cuántos. No hay desmentidos. El otro día estuvieron aquí los de la Escuela Taurina de Madrid, nos hablaron de un premio que la Comunidad de Madrid se les había cogido, todo eso. Se habla de que Carmena quita los toros en Madrid, pero no se dice, no se desmiente, no se dice que la Comunidad de Madrid se hace cargo de todo eso. Y un montón de cosas así. Es decir, que también es un círculo vicioso. Igual no hay presión, pero tampoco hay información. Y como no hay información, tampoco hay presión. Eso yo lo veo así. Sí, yo estoy de acuerdo que la mayor parte de las noticias que aparecen sobre los toros, fuera del mundo concreto taurino, que sabe dónde leer o qué escoger, tienen un aspecto negativo. Pero yo, sinceramente, creo que ahí fuera hay un mundo muy interesado por los toros. Diría que un 50-50, más o menos, ¿no? Y sin embargo, el 50 que no le gustan los toros se las apaña para que eso de lo que usted habla, que aparezca de una manera negativa, funcione. Mientras que la otra mitad, que está tan ardientemente partidaria de los toros, pues sinceramente, visto desde fuera, parece que no hacen lo suficiente por defender lo que tanto les interesa. Yo creo que ese es un problema. Es que tampoco se publican las cartas de los aficionados. Yo creo que el mundo de los... aquel señor que ha hablado, lo que se está perdiendo es la cultura taurina. Yo no entiendo de toros, pero ha hablado de que si alguien entra a matar y coloca la espada de determinada manera, no se le pueden dar dos orejas. Y eso lo sabe él y lo saben todos ustedes, evidentemente, porque ustedes tienen una cultura taurina. Pero la cultura se transmite, y una manera de transmitir la cultura es a través de los periódicos o de la radio, de la televisión. Y sin embargo, hay una fractura en los últimos 20, 30 años, y yo creo que esa cultura se está perdiendo, porque cualquier chaval sabe exactamente cómo es que si juegas con el interior del pie tienes muchas más posibilidades de asegurar la pelota, que si no sé qué, que si no sé cuánto, porque eso lo vemos en el periódico cada día. Evidentemente, como no hay información de toros y esa cultura que en un momento fue muy superior a la del fútbol. Hay que decir que el fútbol, el deporte en España, ha sido, de todos los países europeos, el que ha tenido un Himalaya más alto que escalar, porque el fútbol llega en un momento en que la emergencia de los toros es de tal calibre que el fútbol es poca cosa en comparación con los toros. E inicia un viaje, incluso periodísticamente, en el que los toros son superiores porque tienen más intelectuales a su lado, porque es una fiesta que interesa al pueblo, pero también a los hombres de la cultura, porque los grandes escritores americanos se interesan por todo esto, porque está entroncada hasta la médula en este país, mientras que el fútbol llega de Inglaterra, le cuesta avanzar, o sea, es un deporte popular de clase obrera que no encuentra ni cronistas, es decir, los grandes cronistas de los toros, yo supongo, de eso Carlos sabrá 200.000 veces más que yo. Yo he leído desde Cosío hasta no sé qué, hemos tenido cronistas y gente, literatos, poetas y tal, que se han interesado por el mundo de los toros de una manera viva, de una manera que era absolutamente troncal para este país, mientras que el mundo del fútbol iba avanzando, digamos, contra esa arquitectura tan sólida de los toros. Eso no ocurría ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia. No había nada en esos países que se interpusiera entre el fútbol y la masa. Bueno, pues al final en España algo ha ocurrido para que esa fiesta tan anclada en este país se haya desmoronado frente al fútbol, frente al deporte, frente al nuevo espectáculo deportivo, frente a lo que queramos. Y vuelvo a decir, fíjate, yo he pensado muchas veces que la falta de éxitos de la selección española era porque no tenía identidad, mientras que en otros países lo tenía. Y no tenía identidad porque la verdadera identidad de este país estaba en los toros. Y en la medida en que la identidad de este país, la identidad taurina, va desapareciendo, esa cultura va desapareciendo, es donde emerge la cultura futbolística, donde de repente el fútbol español tiene identidad. La adquiere por la renuncia de los toros de alguna manera. Y lo creo sinceramente. Ya no, hay que decirlo así, a la gente, a los jóvenes y tal,
la mayor parte no les interesa el mundo de los toros, les interesa el mundo que en otro momento, en los años 10, 20 y 30, lo que les interesaba era el mundo taurino. Bueno, pues yo creo que ha habido una lucha muy importante, la ha ganado el mundo del fútbol porque también se ha vendido mejor. Y ha sido un país difícil para el fútbol, lo digo sinceramente. Ahora ha habido una abdicación, yo qué sé, no sé cuál es la palabra, yo no soy un experto, pero sinceramente cuando veo todos esos debates políticos frontales que son de gran calado y sin embargo luego no se traducen al día a día, y ese interés tan enorme que existe por esta fiesta, por defenderla, por mantenerla, no lo veo que se traduce en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión, y que se queda en una cosa como banal, trivial, o simplemente de confrontación ideológica sin más, pues es un poco decepcionante. Al final, ¿qué es lo que desaparece? La cultura. La cultura, esa cultura que es por la cual un crío, me imagino que un crío de los años 40 sabía exactamente todas las suertes del toreo, todo lo que... por qué había que cocer orejas, por qué no había quién toreaba bien, quién toreaba mal, por qué tal, por qué cual, eso se ha perdido, ya no se explica, y en gran medida no se explica a través de los periódicos. Bien, es verdad, pues habrá que recuperarlo, si no, eso va a morir. No, y desde luego, Santiago, a partir de los años 60 el divorcio de los toros con la gente joven es enorme. Eso yo recuerdo, y siempre lo digo, que cuando hice la carrera de periodismo, en la vieja escuela de periodismo seríamos 40 alumnos más o menos, y solo había 2 aficionados, un chico ecuatoriano y yo. El resto de mis compañeros, cuando yo les decía que tenía uno para San Isidro, les parecía una cosa rarísima. Estamos hablando de gente que ya tiene 70 años hoy, es decir, que no estamos hablando de... No, ya en esa época ya se había eso de lo que muy acertadamente dice Santiago, efectivamente, eso que fue en la Sofía Española, la fiesta de los toros, el impacto que tuvo a finales tanto en el siglo XIX hasta los años 40 en España, eso se acabó en los años 60. El divorcio ha sido enorme y la gente joven dejó de ir a los toros. Vuelven a los toros o van a los toros a partir de los 30 y tantos años ya casados. Es un caso. Pero la gente joven, y luego le está haciendo un daño enorme a la fiesta de los toros, que se la presenta además de manera torticera, no solo ya la fiesta de verdad, la corrida de toros de verdad, sino espectáculos populares que no son la tauromaquia, como es por ejemplo la Toro La Vega en Tordesillas, que es una barbaridad y que yo estoy en contra de eso totalmente, o el toro de Coria, son barbaridades. Eso es como los que tiran la cabra del campanario, son barbaridades. Pues eso no es el toreo, pues así se presenta. Pero tú pones Telecinco, el día que sale Tordesillas, en los taurinos, no son taurinos. Es una fiesta campera, una fiesta popular del pueblo de Tordesillas con un toro en el campo. Eso no es la fiesta de los toros. Y eso está haciendo un daño tremendo, más sobre todo en la gente joven. Y ese divorcio sigue y cada vez se ahonda más, desgraciadamente. Porque a ti, por ejemplo, Carlos, ¿te consta que hay tan poder económico detrás de los antitaurinos? Sí, lo hay en Holanda además. En Holanda hay una ONG que Holanda mueve mucho dinero, mueve más de 300 millones de euros, pueden tener dispuestos para mover, porque no se entiende de otra manera de dónde sale dinero para esas campañas. Es decir, el que son miles y miles de mensajes a través de Internet, a través de los medios, eso tiene que tener una fuente. Y hablan de Holanda, que en Holanda está centrado, es una especie de multinacional antitaurina. Sí. A ver, Julián. Primero yo os agradezco mucho que públicamente nos aclaréis más la situación y el punto de vista de lo que estamos escuchando. Creo que es importantísimo. Pero a mí me quedan dos cuestiones sobre el tablero que quisiera consultar con vosotros y tratarlo. Hay una parte que no hemos tratado y es el tema político. Yo creo que desde que entró la democracia, este país ha tenido unos partidos donde han mirado para otro lado, como ha hecho la prensa con los artículos que decía Jesús Santiago hace un rato. Me parece que no han contribuido mucho a que este país mantenga esta tradición tan fuerte, en ningún sentido. Y ahora, en estos momentos, con lo que estamos viendo en los nuevos partidos, menos. Y eso es un problema de cara a la galería. Otro problema que yo observo y veo, que no lo acabo de leer por ningún lado, es que no existe un análisis sociológico del efecto sangre de los antis ante la juventud y ante la gente, ante la masa. La masa, la gente en general de este país o de cualquier otro país, salvo Francia quizás, que Francia es una excepción que tampoco habéis tratado, que a mí me parece que están haciendo las cosas mejor que en España, quiere decir que no hay un análisis sociológico del efecto, digamos, en el subconsciente colectivo sobre ese fenómeno tan pagado que acaba de decirlo
el señor Illana, por gente extranjera, sus millones de euros, de cara a las campañas. Por ejemplo, San Fermín todos los años, el día 6, se tiran al ruedo chicas desnudas, vestidas, con sangre por todos los lados. Eso sale en todo el mundo, en todos los medios de comunicación. Es el previo a San Fermín. Luego pasa la feria y no pasa nada, las fiestas siguen. Quiero decir que ese efecto sociológico, psicológico hacia las personas, ¿hay algún estudio hecho sobre qué está produciéndose en la realidad o no? No, pues para mí es la banalización de la comunicación y de la información. Es decir, de la misma manera que a mí no me gusta lo que a la gente le gusta, los programas de mayor audiencia de deportes en general son programas que están un poco relacionados con esa mirada de la que usted habla en San Fermín. ¿Entiendes? O sea, que no es algo que obedezca solo al mundo de los toros, también el mundo del deporte. Cualquier mamarrachada que ocurra en un campo de fútbol, una declaración o cualquier cosa que se le ocurra a Cristiano Ronaldo, al otro de más allá, pues eso tiene una carta de naturaleza en la audiencia que no la tienen cosas que en realidad son las que deberían funcionar. Lo que nos gusta, si es verdad que ya a veces pienso que si es verdad que nos gusta el fútbol o que nos gusta todo lo que rodea el fútbol. En este caso usted se refiere al asunto de San Fermín y es verdad, cada vez que comienza la semana en Pamplona, pues casi todos los programas de televisión van a eso que genera audiencia, que está relacionado con la demagogia, con lo que quieras, con las peores pasiones, pero eso también ocurre en el mundo del fútbol y yo diría que hasta en el mundo de la política y en el mundo de todos estos programas que vemos de reality son así y nadie protesta, parece que es lo que le gusta al personal. Eso nos aleja de los valores más nobles de la sociedad, de la ética, pero desgraciadamente estamos en estos tiempos. A mí me preocupa un poco que relacione usted la democracia con la pérdida de pujanza de los toros. Yo creo que es un discurso que... No, yo creo que... No, pero se puede llegar a pensar el hecho de que haya discrepancias políticas o que haya miradas ideológicas sobre los toros. A mí me gustaría saber si los toros, si el mundo taurino alguna vez va a asumir algún tipo de responsabilidad en lo que está pasando. Algo no debe estar haciendo bien, porque yo sí que no soy nada experto, pero no creo que sea bueno derivar responsabilidades siempre a los de fuera. El mundo de los toros, y hay mucha gente en muchos ámbitos, algún tipo de responsabilidad tiene que haber en esta decadencia, ¿no? Sí, hay una falta de información indiscutible, es decir, el misterio de guardar los carteles va hasta última hora, que no se sepa. No, hombre, ¿por qué? Vamos a que se abra. Es un mundo muy hermético en eso, desgraciadamente muy hermético. El mismo profesor taurino tiene mucha responsabilidad en esa falta de conexión de lo que se cuece dentro de la fiesta con el exterior, indudablemente. Y por ejemplo con la televisión, yo creo que el mundo de los toros con la televisión es que vea la televisión como si todavía fuera un elemento perturbador del mundo de los toros. Y yo creo que si algo puede beneficiar a los toros es lo mismo que ha beneficiado al fútbol, por mucho que se queje la gente, y es la repercusión que tiene en la televisión y ayudar a la televisión a hacer las cosas bien. Entonces, sin embargo, siempre es, es que este es un mundo nuestro que nos pertenece a nosotros, la televisión nos molesta o nos quiere... Bueno, no sé. Una cosa que habéis dejado sin tocar antes de la última intervención, Carlos, el tema político actualmente es una espada de Damocles importante. Según quien esté en el poder puede haber un peligro inminente. Desde luego hay peligro hay y campañas muy fuertes contra la fiesta las hay. Beneficiados no estamos por ninguno. No, en absoluto. A mí es verdad una cosa, la fiesta de los toros, decía este señor antes de mala democracia, la fiesta de los toros ha tenido sus vaivenes y ha tenido momentos de auge habiendo democracia y tiempos de auge habiendo dictaduras, esa es la verdad. Pero nunca ha habido una conexión con el poder, es decir, igual que sí como decía Santiago Segurola, con el mundo de las artes, con el mundo de la literatura, con el mundo
con la cultura en general, que es verdad la penetración que ha tenido la fiesta pues en los grandes talentos del arte y de la cultura española y también del resto del mundo, pues desgraciadamente no hay, la fiesta de los toros se queda como en un ámbito muy limitado y no se muestra, y desgraciadamente la campaña, decir por ejemplo que desde los años 40 para acá no ha habido en España un solo jefe de gobierno o de Estado que le gusten los toros. Ni a Franco le gustan los toros, ni le gustaban a Adolfo Suárez, ni le gustaban a Calvo Sotelo, ni le gustaban a Carlos Arias, ni le gustaban a Felipe González. Bueno, Felipe González, pues es sevillano, tenía una cierta, pero tampoco, ni a José María Aznar, ni a Rodríguez Zapatero, ni al señor Rajoy, a ningún jefe de gobierno o de Estado de este país, salvo el rey Juan Carlos, que de pronto va a los toros, pero tampoco es aficionado. Él le gusta ir, pero vamos, no es un aficionado. Es verdad, es curioso, pero esto pero es ahora así. Por primera vez se están significando los partidos. Pero ahora sí de que se forma significa. antitaurina. Eso sí. Hasta ahora no ha habido el hacer un apoyo, pero hasta ahora sí que hay un apoyo a lo contrario. Indudablemente, y muy fuerte además, y muy fuerte. Es decir, el alcalde de Valencia ha dicho claramente que no quiere que haya toros en Valencia. Lo ha dicho claramente. Que es una plaza, como Valencia, que es la tercera plaza de España en número de espectáculos, después de Madrid y Sevilla, me parece que es Valencia, que tiene fallas, que tiene Feria de Julio, que tiene una media corridas en mayo y luego en octubre. Lo ha dicho claramente. Y de luego el apoyo que hay el punto de apoyo que tiene la fiesta en Valencia es la Diputación, porque depende de la Diputación la Plaza de Toros, y más o menos ahí se ha defendido. Pero si fuera por el Ayuntamiento no habría toros en Valencia, o al menos harían todo lo posible para que no se dieran. Sí, vamos a mantener los turnos. Carlos, me encanta tenerlo entre nosotros, porque yo soy un fiel admirador suyo y de sus crónicas, porque creo que en este momento es el único que cuenta las verdades de lo que ocurre en las plazas de toros. El único, y lo digo yo en mi nombre. Dicho esto, me encantaría que el periódico que usted escribe, pues con la ayuda de Santi, que creo que tiene bastante poder, le dedicaría alguna línea más en sus crónicas, porque usted tiene el mérito más grande del mundo, porque con 6 o 7 líneas nos enteramos de lo que ha ocurrido en la corrida, pero si le dedicarían, aunque sea el doble, 12 o 15, sería un placer para los lectores. Muchas gracias. Sobre todo los que le seguimos de hace mucho tiempo. Muchas gracias. Y me encantaría también emplazarle, con la ayuda de nuestro presidente, cuando haya un debate abierto en defensa de la fiesta de los toros, tenerlo entre nosotros, porque creo que podría aportar muchísimo. Yo por mí, pues, te puedes imaginar. Bueno, esto es una idea mía, pero creo que el presidente lo reconocerá. En todo caso, en cuanto al espacio, pues volvemos a lo que hemos estado hablando toda la noche. Es decir, el problema de los medios es... Hablaré con el nuevo director. Bueno, Marca tiene un nuevo director desde ayer. No sé si es taurino o no. Bueno, Juan Ignacio, como me conoce desde que era niño, porque Juan Ignacio llegó al periódico muy joven, me conoce y está muy familiarizado con los toros en el periódico. Veremos a ver si lo podemos salvar para el año que viene. Empujaremos. Bueno, pues si te parece, Antonio, yo creo que podemos cerrar haciendo la entrega del premio que nos ha reunido hoy aquí, el premio a la mejor crónica, el primer premio que se ha instaurado este año. Y va a hacer le va a pedir a Santi que haga mejor el de entregador. Fue la mejor crónica de las pasadas Semana Grande de Bilbao. Ahí vale, ¿no? Que se vea lo de marca, ¿eh? Gracias. ¿Se las mandas? ¿La mandas? Ya tranquilo, me ha contestado que ya tiene las anteriores. Mándale esta entonces, vale, perfecto.
Que sepa que Bueno, he estado haciendo puerta como las cabareteras. Todas las tres ahí, pero luego he tenido que ir a trabajar. Bueno, oye, pues hay que trabajar, ¿no? ¿qué tal Oye, estás? muy bien, bueno, estamos muy bien. En Bilbao y recibiendo un premio, es la primera vez que... Estás más joven, ¿no? 20 años. ¿Cómo se llama el premio?